Queremos encontrar todos los zeros de la función polinomial de grado 3, y luego escribir p de x como producto de factores lineales. Para una revisión rápida, el teorema de factorización compleja estados que si tenemos un polinomio de grado n, entonces hay exactamente n zeros complejos siempre contamos multiplicidad. Entonces, si encontramos todos los ceros complejos, entonces podemos escribir la función polinomial dada como nuestro producto de factores lineales, como vemos aquí, donde serían los zeros, y los exponentes m serían la multiplicidad de cada cero. Aviso también que a sería el coeficiente líder en este formulario. Volviendo a nuestro ejemplo, en lugar de usar el teorema de raíces racionales para encontrar nuestros zeros racionales reales de la función, realmente vamos a graficar la función, y encontrar los zeros racionales reales como x-interceptos de la función. Entonces, si graficamos esta función polinómica, se ve así. Y aviso como tenemos un intercepto x aquí. Este intercepto x es menos 4 donde el punto sería menos 4, 0. Aviso cuando x es menos 4, el valor y del valor de la función es 0, y por lo tanto, x igual menos 4 exactamente 1 a 0. Así que si estamos manteniendo la pista de nuestros zeros aquí, ya sabemos que uno de ellos sería x igual menos 4. Pero porque sabemos menos 4 exactamente un 0 de este grado 3 función polinomial, también debemos poder reconocer lo que significa. X más 4 sería un factor de esta función polinomial, lo que significa que podemos escribir p de x como p de x igual el factor lineal de x más 4. Aviso x igual menos 4 hace este factor igual 0. El factor restante sería un factor de grado 2 o un factor cuadrático. Para encontrar este factor cuadrático, vamos a tomar nuestra función polinómica y dividir por x más 4. Entonces, si queremos tomar x cubed más 4x cuadrado más 9x más 36, y dividir esto por x más 4, podríamos usar división larga o división sintética. Vamos adelante y utilice la división sintética para realizar esta división. Entonces, si estamos dividiendo por x más 4, vamos a usar la constante o el 0,4 para la división sintética. Y ahora, listaremos a los coeficientes de nuestra función polinomial aquí, que son 1, 4, 9 y 36. Y ahora, para realizar la división sintética, abajamos este primer término aquí, 1, y empezamos a multiplicar por menos 4. Menos 4 por 1 igual menos 4, y luego agregamos. Eso sería 0. Menos 4 por 0 es igual a 0, y agregamos. Eso es 9. Menos 4 por 9 igual menos 36, y agregamos. Y eso es 0. Este último 0 es importante, porque esto representa un restante, que debe ser 0, desde que sabemos x más 4, debe ser un factor, y esto verifica que así sea. Esto también nos dice que el cociente es 1x cuadrado más 0x más 9 o solo x cuadrado más 9. Y por tanto, si este cociente igual a x cuadrado más 9, la función polinomia debería ser x más 4x cuadrado más 9. Y estamos esperando 3 zeros desde que tenemos una función polinomial de grado 3. Así que ahora debemos encontrar los zeros de x squared más 9. Para hacer esto, estableceremos este factor igual 0 y resolver para x. Vamos adelante y haga esto en la próxima diapositiva. Otra vez, nuestro objetivo es encontrar los 0 del factor x cuadrado más 9. Así que estableceré x cuadrado más 9 es igual a 0 y solucionaré. Esto no es factorable, así que podemos utilizar la fórmula cuadrática, pero si no hay un plazo x, podemos resolver este usando raíces cuadradas. Resultaríamos 9 hexanewtones ambos lados. Y luego tome la raíz cuadrada de ambos lados para resolver por x. No olvide el más barra aquí para obtener nuestras dos soluciones. Tenemos x igual más barra la raíz cuadrada de menos 9 sería menos 1 por 9. Así que este es un número imaginario. La raíz cuadrada de menos 1 igual y la raíz cuadrada de 9 exactamente 3. Así que tenemos x igual más barra 3 y. Así que volviendo a nuestra primera diapositiva, ahora conocemos a los otros dos ceros. Uno es x igual 3 y el otro es x igual 3 y. Ahora podemos completamente factor p de x en tres factores lineales.
Tenemos P de x igual la cantidad de x más 4xx, 3 y xx. Y, que sería x más 3y. Otra vez, cada uno de estos factores es x, el cero de la función polinomial. Ahora tenemos todo. Encontramos los zeros y también escribimos el polinomio como nuestro producto de factores lineales. Espero que hayas encontrado esto útil.